Hola, bienvenidos a mi canal. Te saluda Alexandra. El día de hoy te hablaré sobre Varius Avitus Vasianus. Nace en Emesa, la actual Homs, situada en Siria en el año 203 d.C. Era hijo de Sexto Vario Marcelo, que pertenecía a la orden ecuestre y posteriormente alcanzó el rango de senador, y su madre, Julia Soemia Vasiana, era prima del emperador romano Caracalla. Su tía materna era Julia Mamea, que estaba casada con el aristócrata Marco Julio Gesio Marciano, y el hijo de ambos fue su primo y sucesor, el emperador Alejandro Severo. Cuando el emperador Macrino tomó el poder, quiso eliminar la amenaza que suponía la familia sobreviviente de Caracalla, enviándolos todos al exilio. Así es que fueron a su residencia rural en Homs. Una vez asentados allí, Julia Mesa, abuela de Varius y de Alejandro Severo, comenzó a tramar un complot junto con su consejero eunuco y tutor de Varius, el general Ganis, para derrocar al emperador Macrino y situar a Varius, que solo contaba con 14 años de edad, en el trono imperial. Varius y su madre se adhirieron a las pretensiones de su abuela Julia Mesa y fraguaron la mentira de que él era hijo ilegítimo de Caracalla, por lo que los partidarios del otrora emperador le debían lealtad ahora al adolescente. Varius, a la edad de 14 años, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Heliogábalo mucho tiempo después de su muerte. Al amanecer del 16 de mayo del año 218 d.C., Publio Valerio Comasón Euticiano, comandante de la legión, declaró emperador al joven Heliogábalo. Para fortalecer su legitimidad a través de más propaganda, Heliogábalo asumió los nombres con los que se identificaba Caracalla, Marco Aurelio Antonino. A su llegada a Roma, muchos de los leales al emperador Macrino fueron ejecutados. Sin embargo, muchos miembros del Senado, simpatizantes del anterior emperador, fueron dejados en paz. Otros oficiales imperiales de alto rango fueron destituidos y reemplazados por fieles provenientes de Siria. Las actividades diarias del gobierno fueron ignoradas por el joven gobernante y se dejó estas tareas políticas a su madre y abuela. A ambas se les otorgó el título de Augusta e incluso el permiso de asistir a sesiones del Senado. Comasón, quien los había acompañado a Roma, fue nombrado prefecto de la Guardia Pretoriana. Su madre y su abuela se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de Roma que fueron admitidas en el Senado, y ambas recibieron títulos senatoriales. Se dio el título tradicional de Clarissima a Julia Soemia y el menos ortodoxo de Mater Castrorum et Senatus a Mesa. Es que uno de los emperadores más odiados de Roma defendió en cierta medida a las mujeres. El primer día que el Senado celebró su rutinaria asamblea, ordenó que su madre asistiera, un hecho totalmente insólito en la historia de la antigua Roma. Cuando llegó al Senado, ocupó un lugar junto al escaño de los cónsules y estuvo presente en la redacción del decreto del Senado. Así, el emperador se convirtió en el único emperador bajo cuyo gobierno fue admitida en el Senado una mujer, ocupando el rango propio de un hombre. De esta manera, el emperador también institucionalizó un Senado para mujeres, emplazándolo en la colina del Quirinal, lugar en el que se celebraban las reuniones de las matronas. La orientación e identidad sexual de Heliogábalo han sido objeto de gran controversia y debate a lo largo de la historia. Se casó 5 veces con mujeres, 2 de las cuales son desconocidas. Comenzó un reinado breve pero repleto de polémicas. El joven emperador era conocido por intercambiar favores
a cambio de otras ventajas con amantes homo. Además, llegó a casarse hasta 5 veces en solo 3 años y se le acusó de pros en el propio palacio imperial. Uno de estos matrimonios fue especialmente polémico, dado que su cónyuge fue la virgen vestal Aquilina Severa. Según el joven, el matrimonio produciría niños parecidos con los dioses. Este hecho supuso una gran ofensa para la ley y la tradición romana, ya que cualquier doncella romana consagrada a la diosa Vesta que tuviera relaciones sex debía ser enterrada viva. La colección de biografías de emperadores romanos, Historia Augusta, recoge que Heliogábalo se casó también con un hombre llamado Sótico, de Atleta de Esmirna. Pero según historiadores, su relación más estable parece haber sido la que mantuvo con un esclavo rubio de Caria llamado Hierocles, a quien incluso se refería como su marido. Hierocles mantuvo con Heliogábalo su relación más duradera. En su historia romana, Dion Casio especifica los términos altamente en los que solían desarrollarse sus amores. Dado que deseaba Heliogábalo tener una reputación de adúltera, en este aspecto también imitaba a la mayoría de las mujeres impúdicas, y a menudo se permitía ser pillado infraganti, a consecuencia de lo cual acostumbraba a ser violentamente reprendida por su marido Hierocles, y golpeada hasta ponerle los ojos morados. Su afecto por este esposo no era una inclinación suave, sino una pasión ardiente y firmemente asentada, más aún cuando después de este severo trato vejatorio, lo amaba aún más y deseaba coronarlo César en ese mismo instante. El emperador se refería a Hierocles como su marido y llegó a decir sentirse encantado de que me llamen la amante, la esposa, la reina de Hierocles. Herodiano comenta que Heliogábalo era extremadamente vanidoso y retocaba su belleza natural luciendo maquillaje en exceso. El emperador protagonizó una notoria evolución personal en el curso de su gobierno, empezando por maquillarse, con más exageración que la permitida a una mujer decente y ataviada afeminadamente con collares de oros y vestidos ligeros. En una ocasión se afeitó sus mejillas y asistió a una fiesta para señalar el evento, pero después se arrancó los pelos para así parecerse más a una mujer, para acabar finalmente por referirse a sí mismo, de hecho, como una mujer. Este hecho romano se recoge en Historia Romana, publicada por el funcionario romano Heriodano. Por tanto, el de Heliogábalo se considera el primer caso documentado de transexualidad. Como ya lo hicieron ciertos emperadores romanos antes, vagaba por las calles de la ciudad al anochecer disfrazado de mujer, ofreciendo su cuerpo a los desconocidos para el intercambio físico, visitaba los burdeles y contentaba a los clientes. Todo ello podía haberse quedado en una mera preferencia sexual propio de la época si no fuera porque Heliogábalo también se mostró como un ser cruel y perverso. Una de sus diversiones predilectas era invitar a cenar a los 7 hombres más gordos de Roma, a los que servía comida artificial elaborada con cristal, mármol y marfil que estaban obligados a comer. En una de sus fiestas, Heliogábalo mandó arrojar tal cantidad de pétalos de rosas que algunos invitados murieron asfixiados. El odio de los senadores y del pueblo hacia su emperador no se limitaba únicamente a sus vicios sex. Vendió todo tipo de títulos, comandancias militares y demás cargos al mejor postor e intentó abolir todos los cultos que se celebraban en Roma, destruyendo los santuarios religiosos. Heliogábalo quería ser adorado como un dios. Mandó a construir baños públicos en el propio palacio y al mismo tiempo abrió al pueblo los de Plauciano,
para poder descubrir así las cualidades de los hombres mejor dotados, sex. Se le considera el primer transexual del que se tiene certero testimonio histórico. Debemos destacar la mención que hace Dion Casio a que llevó su obscenidad hasta tal punto que preguntó a los médicos si podían idear la manera de introducir en su cuerpo una vagina de mujer por medio de la incisión, prometiéndoles a cambio enormes sumas de dinero. Para el año 221 DC, las excentricidades del emperador, especialmente su relación con Heliócles, enfurecían cada vez más a los soldados de la Guardia Pretoriana. Se desencadenó un motín y la Guardia Pretoriana exigió ver al emperador Heliogábalo y su primo Alejandro Severo en el campo pretoriano. El emperador accedió a ello y el 11 de marzo del 222 DC se presentó con su primo y su madre, Julia Suemia. Al llegar, los soldados aclamaron a Alejandro como emperador, mientras ignoraban a Heliogábalo, quien ordenó un arresto sumario y la ejecución de cualquiera que hubiese intervenido en esta revuelta. A modo de respuestas, los pretorianos atacaron a Heliogábalo y a su madre. Así relata Dion Casio estos acontecimientos. Así que intentó huir y podría haber llegado a algún lugar escondido en un arcón, pero fue descubierto y le dieron muerte a los 18 años de edad. Su madre, que lo abrazó estrechamente, pereció con él. Cortaron sus cabezas y sus cuerpos después de haberlos desnudado. Primero los arrastraron por toda la ciudad y luego el cuerpo de la madre fue dejado en algún lugar, mientras que el de su hijo fue arrojado al río. Luego de su muerte, se prohibió que las mujeres volvieran a acudir a las reuniones del Senado y se decretó sobre su persona la damnatio memoriae, que implicaba que su nombre fuese borrado de todos los documentos públicos. Pese a su brevedad y la ordenanza del Senado al damnatio memoriae, la memoria del emperador Heliogábalo sigue vigente al día de hoy. Bueno amigos, espero les haya gustado esta historia de la antigua Roma. Por favor, suscríbete, es totalmente gratis, dame tu like, activa la campanita y ayúdame a que este canal crezca y poder traerte más contenidos como este. Cuídate mucho, adiós.